Bueno, buenas noches. Mil gracias. Terminamos hoy un ciclo que para mí por lo menos ha sido una revelación de montones de temas que uno no toca, sabe que existen, pero quedan. Y traje una serie de punticos para que podamos hacer un ejercicio que voy a sugerir. Las enseñanzas y experiencias que nos compartieron los 11 conferencistas que nos acompañaron en este ciclo, en mi caso personal, han sido un maravilloso y mágico acercamiento a la realidad de la vida. Deepak Chopra, en su libro The Book of Secrets, invita a observar cómo la muerte está permanentemente presente en nuestras vidas y observa que no puede ser una enemiga, sino una aliada, ya que ha estado presente desde el nacimiento. Mueren las células que ya no se necesitan, muere la placenta, y durante toda nuestra existencia las células mueren y se renuevan, solo que no somos conscientes de este proceso. Los árboles pierden sus hojas y se renuevan. Solo enfrentando la muerte podemos desarrollar una verdadera pasión por vivir. Sería más correcto decir que el cuerpo ha dejado el alma a la frase corriente de que el alma ha dejado el cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque el alma es una entidad que hace parte de la energía universal y siempre está presente. La esperanza que reside más allá de la muerte surge de la promesa de renovación, y Chopra cita un poema de Rabindranath Tagore. ¿Qué ofrecerás a la muerte el día que llame a tu puerta? Le tenderé el cáliz de mi vida, lleno del dulce mosto de mis días de otoño y de mis noches de verano. No se irá con las manos vacías. Todas las cosechas y todas las ganancias de mi afán se las daré el último día cuando ella llame a mi puerta. Ahora quiero morir en lo inmortal. El escritor y filósofo Fernando Savater presenta una interesante visión sobre la muerte, ya que al pensar y filosofar sobre ella nos hacemos humanos, es decir, mortales, lo que nos convierte en seres vivientes. Es absolutamente personal e intransferible. Al nacer traemos al mundo lo que nunca había existido y al morir nos llevamos lo que nunca volverá a ser. Cita a los filósofos griegos, Epicuro, Lucrecio, y se pregunta, ¿al morir iremos al mismo sitio donde estuvimos antes de nacer? Si la muerte es que ya la vencimos, no sé si ya la vencimos al nacer, así que la muerte sirve para hacernos pensar en la vida. En el libro tibetano de la vida y la muerte, se utiliza la palabra bardo para designar un estado intermedio entre dos circunstancias. Y así hay un bardo entre la muerte y el renacimiento y otro bardo entre el nacimiento y la muerte. Y describe cómo todas las grandes tradiciones espirituales del mundo, incluyendo por supuesto el cristianismo, siempre han dicho claramente que la muerte no es el final. Según la perspectiva del budismo tibetano, podemos dividir nuestra existencia en 4 realidades que están en constante correlación. El bardo natural de la vida, el bardo doloroso del momento de la muerte, el bardo luminoso del dharmata y el bardo kármico del devenir. Todas las grandes tradiciones espirituales del mundo siempre han dicho que no es el final la muerte, y todas nos han transmitido la visión de alguna vida venidera que infunde un sentido sagrado a nuestra existencia presente. Pero a pesar de estas enseñanzas, la sociedad moderna es en gran medida un desierto espiritual y no creyentes de una fe real y auténtica en una vida posterior. La mayoría de las personas lleva una vida desprovista de cualquier sentido fundamental. En La vida entre las vidas, Joel Wheaton y Joe Fisher relatan siguiendo a Jesús, citando el Evangelio gnóstico Pistis Sofía, cuando afirmaba las almas son vertidas en cuerpos mundanos diferentes. En el siglo IV, y aquí viene una cosa que coincide mucho con la conferencia que nos hizo el padre Jorge, donde él hizo unas críticas sobre la estructura misma del cristianismo, de la Iglesia Católica, en la que tiene mucho sentido. En el siglo IV, con el objetivo de la dependencia cultural de la masa, la alianza Iglesia del Estado se sintió amenazada por los que creían en el Renacimiento, porque los cristianos eran individuos que tenían confianza en sí mismos y practicaban la libertad de pensamiento, y entonces podía no ser fácil obtener su servilismo. Como no se los convencía con promesas de felicidad en el más allá, ni se les asustaba con la amenaza del fuego del infierno, se los llamó herejes. Hereje significa, en su origen, capaz de elegir.
pero no fue sino hasta un edicto oficial del Imperio Romano en el año 553 de nuestra era, dictado por el emperador Justiniano, quien dictó maldiciones eclesiásticas formales contra la monstruosa repetición del nacimiento. A la censura siguió la persecución de los cristianos llamados cátaros, exterminados totalmente en el siglo XIII, erradicando la idea de la reencarnación en Occidente. En el siglo pasado se empezó a importar a Occidente la sabiduría de Oriente, con las enseñanzas de muerte y renacimiento simbolizadas por la diosa hindú Shiva y la naturaleza misma del proceso de la vida enseñada en el Tao. La nueva física de la relatividad ha demostrado que las partículas subatómicas están muriendo y renaciendo constantemente. En su libro Constelar la vida, Joe Garriga, el filósofo barcelonés, el psicólogo barcelonés, referente mundial de las terapias de las constelaciones familiares, cita el poema Las flores del mal de Baudelaire, que dice: «Oh muerte, viejo capitán, ya es tiempo, levemos el ancla hacia el fondo de lo desconocido para encontrar algo nuevo», significando que el último viaje sea, tal vez, un nacimiento hacia algo más grande que la vida. A lo largo de la historia, la conciencia de las pérdidas y de la finitud ha actuado como un símbolo para desafiarnos a vivir de manera más plena el presente, incitándonos a cuestionar nuestra identidad y a desidentificarnos de lo superfluo en ella para concentrarnos en lo esencial. Diana Navarro, en su presentación que hizo, nos recordó una película sensacional. ¿Conoces a Joe Black? ¿Se acuerdan de esa película? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio similar. ¿Todos tienen lapicero o necesitan lapicero? Yo necesito, por favor. ¿Sí? Conseguí uno, muchas gracias. Gracias. Para distribuirlos mejor. ¿Necesita? No, señor, gracias. Bueno. Entonces, parodiando a Joe Black, les va a pasar a ustedes lo siguiente. En este momento llega la muerte y los saluda. Los saluda a cada uno de ustedes y le dice: ¿va a morir? Cuénteme qué necesita, cuánto tiempo necesita y qué va a hacer durante ese tiempo. Entonces ustedes le dirán: aún necesito que me conceda tiempo para... y hacen la lista de qué y qué es lo que no van a seguir haciendo y cuánto tiempo necesitan. Después de que hayamos terminado esto, vamos a compartir los que quieran los puntos y empezamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos aprendido. ¿Cuánto tiempo tiene? Y es que vas a dejar de hacer y qué vas a hacer en este periodo que me estás pidiendo. Ese era el qué vas a dejar de hacer también. Ay, ¿qué voy a dejar de hacer? ¿Y qué voy a hacer? Ah, que voy a dejar ¿Qué de voy hacer a dejar también. de hacer? Claro, porque eso quiere decir entonces que ustedes están en un grado espiritual tan alto que no necesitan. No, yo sí necesito mucho todavía.
los meses. Uy, eso es como una lista muy larga. Sí. ¿Y qué necesito? La pregunta. Ese que necesitas, ¿cómo qué? No entiendo. ¿Cuánto tiempo El necesitas tiempo sí. para hacer? ¿Qué vas a hacer en esto? ¿Le pides un día, una semana, un mes? Ah, ya. Porque en alguno de los libros estos que mencioné, la muerte le dice, le he dado tantos años de vida, ¿por qué los necesita ahora? Y las personas que se están conectando virtualmente también hagan el ejercicio y si quieren nos lo comparten.
Yo lo que hice, yo lo tengo por pasar. Bueno, yo sugiero que continuemos. ¿Hay alguien que quiera compartir lo que apuntó? Es muy personal. Algo personal. No sé, yo quiero compartir, es algo que me hace reflexionar con la pregunta, pues cuando me dicen ¿cuánto tiempo necesita? Yo se la devuelvo. Digo, ¿cuánto tiempo me da que usted crea que yo pueda trabajar en esto que quiero? ¿Sí? Porque si no, entonces yo misma me pongo mi límite, prefiero entregárselo a la muerte. Y en la pregunta que no voy a seguir haciendo me gustó mucho porque me la llevo la respuesta para no seguir haciéndola ya. O sea, si ya puedo hacerlo, ¿por qué voy a esperar a que me falte poco tiempo? Esa es una de las conclusiones más importantes de todas las cosas superfluas que uno está haciendo. ¿Por qué las va a seguir haciendo? Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, a ver, yo comencé diciendo, pues había entendido que qué quería, ¿no? Entonces, primero quería continuar con salud y todavía más salud, porque pues quiero dedicarme a viajar conociendo a mi país, no en primera instancia, sino a mi país, seguir conociéndolo. Y después ir a las partes que no conozco, por ejemplo, no conozco de Sudamérica, no conozco Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, sueño con eso. En todas esas partes que yo anoté que quiero conocer y que son todas las partes del mundo, porque solamente quiero es viajar. No quiero otra cosa, y comer bien en cada uno de esos lugares, ¿no? Eso sí, viajar y comer bien en esos lugares. Entonces, pues hablé de los 5 continentes, los quiero conocer, algunos los conozco, algunos pedacitos, pero quiero seguir conociendo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo sí me puse un tiempo, es decir, más o menos, claro que voy a terminar diciendo mi edad. Cuídate de las mujeres que dicen su edad porque no saben guardar secretos. Bueno, pero la voy a decir. Entonces, mínimo 20 años. ¿Por qué dije que necesito mínimo 20 años? Porque más o menos en 20 años tendría 90 años. Entonces he visto, si voy, entonces le estaba diciendo a la muerte, mira, si estando de 90 años sigo, porque se ven personas de 90 años muy lúcidas, muy fuertes, muy capaces, es decir, las ve uno muy fuertes, entonces hasta los 100, pero no he visto buenas experiencias de largos años para, no de calidad, mejor dicho, no. Entonces, esa vida sí no me gusta, ¿no? Sino que si me vas a dar de verdad salud, bien, si no. Ok, válido, totalmente válido. Porque eso es no aceptar el sufrimiento, que es muy importante. Buenísimas noches. Bueno, ¿alguien más? Bueno, voy a ver qué términos salió.
En uno de los ejercicios de las conferencias estuve cerquita de mi muerte, me encontré con la muerte, muy linda, una mujer vestida de blanco linda, conversamos y fue realmente muy revelador. Entonces, días pasados que estaba escuchando al padre J, también entendí, o en las últimas conferencias como que comprendí un poco más. Y dije, bueno, ya estoy entendiendo que de lo que se trata es que viva bien. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito, muerte? Pues dame el tiempo suficiente que necesite para verificar que esto que aprendí es, para ponerlo en práctica. Entonces dije, bueno, voy a escribir como qué cosas. Entonces yo pienso, voy a vivir, voy a respirar, voy a contemplar la naturaleza, voy a sonreír, voy a ver y abrazar a las personas a las que amo, a las que conozco, a las que encuentre, voy a comer disfrutando. Me voy a comer un postrecito. Bien cargado de crema, de una que en especial me agrada. Voy a agradecer y voy a sentir mi corazón. Voy a sentir a Dios, voy a sentir a la Divina Madre, voy a sentir al Espíritu Santo y voy a estar ahí conectada, pero permíteme que ya que comprendí de qué se trata, pueda caminar un poquito más. El tiempo, pues, el que sea. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Gracias. ¿Alguien más? Disculpen una interrupción, es que tengo personas que me dicen si hay forma de vincularse, cuál es el link. Yo se lo he mandado a Carolina. Ok, voy a preguntar, perdón. Sí, yo escribí lo siguiente. Sí, voy a morir, es lo único real en esta vida. Soy activo y disfruto de mis hobbies, solo deseo calidad y salud de vida. Y salud. No deseo una enfermedad cruel y larga. Creo que la energía simplemente se transforma. ¿En qué? Esto sí, no lo sé, ni imagino, ni me trasnoche. Y estás mencionando un punto que yo creo que coincidimos todos, que es la diferencia entre morir y la moridera. Sí, la morirá. Simplemente quedarse uno. Que es fundamental, Sí. que es fundamental. Yo digo que quedarse uno dormido y ya se fue. No pues con una enfermedad larga que lo Claro. vaya. Te voy a contar algo. En algún momento visité una persona que tenía contactos con los ángeles y con todas estas Sí. cosas. Y me dijo, ¿usted qué le pide a la vida? Y estoy hablando de hace 20 años. Le dije, yo solo quiero que mi mamá no sufra cuando muera. Dijo, no lo pide nadie. Déjame, y me concedido. Mi mamá tenía algo que disfrutaba permanentemente, que era que se fumaba 3 paquetes de piel roja. Obviamente terminó con unos pulmones vueltos nada, acabadas, no sé qué. En la clínica le dijeron que le podían hacer una serie de cosas y prolongar la vida, y dijo, no quiero nada. Yo tengo unos hijos regios, unos nietos regios, he pasado una vida sensacional, un marido que quiero mucho. No voy a hacerme todos estos sacrificios para vivir un par de años más. Entonces ella vivía en Chía, jugaba mucho bridge con sus amigas y sus cosas y todo, y dentro del grupo había una médica que pasaba de vez en cuando a verla. Y pasó un martes por la mañana y la vio y le dijo, mi mamá se llamaba Silvia, le dijo, Silvia, sentémonos a jugar cartas un segundo. Se sentaron a jugar cartas y mi mamá cogió las cartas y hizo tac. Ahí quedó. Y al lado de la médica, o ahora dicen la médica. Entonces, eso de pedir que no sea la moridera es fundamental. Sí. Gracias por compartirlo. Genial. Sí, así es, así es. Sí. Mi mamá también pidió siempre eso y
dijéramos, en la casa creyó que tenía una gripa. Bueno, pasó 2 días pensando que era una gripe, en fin. Entonces ya se le llamó al médico, le dijo mejor llevarla al hospital porque puede ser, a veces se confunde con una gripa, pero puede venir algo más complicado. No duró 24 horas en el hospital y ella siempre pidió eso, que siempre se valiera por sí mismo, que nadie la cuidara, ni siquiera sus hijos, en el sentido de no dar, ¿cómo se dice? La lata, pues. Y así fue. Mira, una estadística en estos libros que leí muy interesante, dice que 7 de cada 10 personas a las que les han preguntado dice, yo quisiera morir en mi casa con mi familia y mis hijos. Sí. Y la estadística en Estados Unidos da que el 75% de la gente muere en hospitales. Exacto, sí. Solos. Amor, No es a mí. Bueno, por lo menos. Y el tema que quiere. Bueno, ¿alguien más? un segundo porque sin la gafa. Sin las gafas. Bueno, Guillén, ¿qué necesito? Y yo necesito salud mental y física para poder necesitar el resto, porque sin eso no hay manera. Necesito estar más tiempo con mis hijos, porque pues, mis hijos son grandes, pero perdieron a su papá hace unos años, entonces siento que me necesitan. Así tomen sus decisiones, sean grandes. ¿Por qué no le cuentas antes a todos cuál es tu situación actual? Bueno, voy a contar. A ver. Bueno, mi nombre es Marta y yo me he disfrutado mucho todo este proceso. ¿Por qué? Yo tengo diagnóstico de lupus hace muchos años que he sabido manejar muy bien. O sea, como ven, yo he tenido hospitalizaciones normales, pero no críticas. Sin embargo, hace un año, exactamente un año largo, tuve un accidente cerebrovascular hemorrágico. Brutal. Llegué a tener 17 centímetros cúbicos de sangre en mi cabeza. Yo no lo creía. Pero yo soy muy creyente. Cuando a mí me dio, yo tengo una casa en Huasca. En el tiempo también tengo una casa muy hermosa. Estaba comiendo con mi hijo y sentí que me atravesó un rayo. Yo hice mi tesis en síndrome de pie caído, personas que han tenido accidente cerebrovascular y que han tenido como secuela el pie caído, ese pie que queda como colgante. Y yo le dije a mi hijo, estaba primero acompañada, porque yo vivía sola desde que mi marido había muerto. Entonces yo viví sola y todo el mundo, nadie daba un peso porque yo viviera sola en una punta de una loma donde no vivía nadie más que este personaje. Estábamos almorzando, yo le dije, es un accidente cerebrovascular, hijo, estoy mal y esto es grave. Nunca perdí el conocimiento. Me acosté, puse los pies hacia arriba y le dije, mira, necesitamos auxilio, necesitamos que nos auxilien, necesitamos salir de acá. Entonces le fui diciendo, quítale al celular, el seguro, llama a fulano, llama. Llegaron una ambulancia de todo y fue un paseo enorme de 2 días y medio, que se suma a que no debería estar viva. Porque 2 días y medio no aguanta el cerebro, ¿no? Primero al centro de Huasca, luego Marley Chía, Marley Chía y luego Marley Bogotá, donde vieron que evidentemente yo estaba sufriendo de eso y me mandaron a Marley Bogotá. Salí de ahí como ustedes me ven, al otro día estaba pidiendo mi celular. Yo soy psicóloga, tenía consulta con 2 personas y yo el celular porque yo tengo, le vamos a pasar el celular. Le puse una nota diciendo, estoy súper bien. Y pues no lo creía, decía, pero una cosa sí, que fue que tan pronto me dio, le dije a mi hijo, pasa mi rosario. Y empecé yo soy mariana, y empecé a hablar de María. Y nunca perdí el conocimiento, y tuve una fuerza que no es de esta flacucheta, sino de algo más fuerte que yo. Bueno, salí de eso, un año estaba en recuperación, médico tras médico, tras médico, tras médico. Por el lupus, porque tengo otro aneurisma y vivo con un aneurisma. Entonces, para mí ha sido un proceso maravilloso, porque ni siquiera me acuerdo de él. Yo le digo al pequeñín que tiene que poner un stent, pero creo que mi decisión es no hacerle nada.
por una sencilla razón, y es que el lupus se altera muchísimo con cambios en el organismo. Entonces, si no me voy por el lupus, me voy a ir por el aneurisma. Entonces, me cuido, y un poco las palabras que tú decías ahora, he asumido mi vida y mi salud física y mental, y de vez en cuando también cometo mis pecados, y me tomo un post y me tomo un buen vino, pero quiero vivir, solo quiero vivir, y soy muy consciente de mi vivir, de mi cotidianidad, y le he encontrado a mi cotidianidad una fuerza enorme de vivir. O sea, que la felicidad no está detrás de algo maravilloso, está solo con abrir los ojos y hacer las pequeñas cosas que hacemos. Bueno, es mi historia. Muy bien. ¿Qué pediste? ¿Qué pedí? Entonces, ¿yo qué pedí? Pedí estar con mis hijos más tiempo para darles amor, conocer a una nieta que vive en Praga, que no he conocido, seguir disfrutando de las pequeñeces de la cotidianidad, acompañar a mi madre en su proceso. Mi madre se está quedando ciega, entonces va a necesitar un lazarillo de entrenamiento por un tiempo. Seguir apoyando la vida de jóvenes, yo trabajo mucho con jóvenes. ¿En qué tiempo? El que Dios me dé, porque yo no soy dueña de mi tiempo. O sea, lo que alguien decía ahora, la muerte es lo más seguro que tenemos, está aquí pegadito. Eso. Gracias. Bueno, yo soy ingeniera, ¿no? Entonces a mí me preguntan 2 más 2, yo contesto 4. Entonces me dicen, ¿cuánto tiempo? Yo digo, 1 semana. Yo no negocio, ya 1 semana. ¿Para qué? Les digo, yo quiero formalizar la voluntad anticipada, porque no lo he hecho y estoy trabajando en eso. Y ahí sí la moridera. Entonces, no, la moridera no. Algo que está ya así, hágale. Que voy a dejar de hacer, ¿para qué? Entonces la voluntad anticipada, pues hablarlo con mis hijos, formalizar la voluntad anticipada, contarle a mis hermanos, hacer algunos papeles, entregar claves y esas cosas, porque yo digo, se murió y no sabían la clave, no sé qué, entregar toda esa vaina, aun cuando yo ya lo he hecho más o menos. ¿Qué va a dejar de hacer? A mí me encanta el deporte, yo hago mucho deporte, entonces en mi semana yo hago deporte todas las mañanas, entonces digo, pucha, 1 semana solamente, entonces dejaría de hacer un poquito de deporte para compartir más con mis hijos, mi familia y mis amigos, porque son las personas a quienes amo totalmente, entonces los abrazaría, bailaría, comería, me tomaría un buen vino, un buen whisky, haría eso. Muy bien. Buenísimo, gracias. Dijo 1 semana. 1 semana, wow. Ay, Dios mío, bueno, es valiente, muy valiente. Bueno, ¿alguien más? Yo escribí una vida más. Claro, ¿Sí? claro, pero Una vida más. Pero no sé de cuánto, pero una vida más. ¿De cuánto? No sé. Pero sí. Y pues también escribí que pues dejaría tantas rutinas que a lo largo de mi vida me he impuesto, ¿sí? Muchas rutinas que pues de cierta manera han sido necesarias, pero de pronto no han sido como las cosas que yo más he deseado hacer, ¿cierto? Y he corrido mucho en mi vida, ¿sí? Ha sido una vida de mucho agite, lleve, traiga, vuelva y salga, vuelva y entre, y así, ¿no? Muy activa en ese sentido. Entonces, pues, ¿qué haría yo? Pues compartir más, porque es que he corrido mucho, ¿sí? Y he postergado también muchas cosas. He disfrutado, claro que sí, he disfrutado. Tengo mi familia, la tengo. Disfruto con mi familia, sí, pero rico disfrutar más, compartir más, tener más amistades. Yo nunca he sido de muchas amistades. Entonces, me parece agradable, digamos, pues tener más amistades, más amigos, amigas y compartir y disfrutar las cosas sencillas de la vida, ¿sí? Salir y caminar el campo, bañarse uno en un río, bueno,
muchas cosas que de pronto de niña hice muchas cosas de ese tipo, pero la vida como que lo va envolviendo a uno y uno se va dejando envolver y hay cosas que de pronto uno como que se resiente, ¿no? Porque dice uno, no, esto, bueno, ya haré otras cosas después y después y después. Y el después, quién sabe si llega. Guillermo, Claudia levantó la mano. Claudia, cuéntanos. Bueno, muy buenas noches a todos. Claudia Bendaño, yo pues no estuve en todas las clases o en todos los encuentros porque hasta esta vez recibí la invitación, pero bueno, estoy acá presente. Eh, si la muerte llegara, yo creo que la muerte es muy cercana a mí. Yo llevo, sí. Y sí, definitivamente creo que le pediría demasiado tiempo porque tengo dos hijos a los cuales quiero ver crecer, quiero ver ser felices y tener em, éxitos, fracasos, quiero estar ahí para acompañarlos. Entonces creo que no habría eh, una negociación de una semana, no, habría una negociación a futuro. Creo que en mi vida he tenido momentos muy fuertes, muy duros, en donde incluso tengo definición de la muerte. Hace 4 meses me gradué como tanatóloga con la Asociación de Tanatología de México. Soy administradora de empresas, pero llevo más de 20 años trabajando con los empresarios del sector de servicios funerarios en el país. Manejo temas relacionados con pérdida, con duelo. Creo que ha sido parte de mi vida, por eso lo comparto. Así que si la muerte llegara, creo que negociaría con ella y le diría que, así como decía ahorita la compañera, una vida más, pues quizás no una vida más, pero sí el tiempo que considero que requiero para ver a mis hijos. Y además otra cosa que quiero compartirles, tuve que esperar casi 45 años para encontrar el verdadero amor de mi vida. Y no ya a dejar poco tiempo para vivirlo con él. Entonces, que no es el padre de mis hijos, obviamente, pero creo que sí haría una negociación entendiendo, y esto sí se los quiero compartir, que la muerte jamás será un hecho triste. Yo considero que ese momento lo hemos establecido anticipadamente para partir, solamente que no lo recordamos. Eh, y creo que encontrarnos y pensar en la muerte definitivamente nos centra en nuevas prioridades, nos hace reequilibrar nuestros pensamientos, creo que nos hace transformarnos, reordenar. Entonces creo que una visita de la muerte sería una oportunidad para ver cómo nuevamente encamino mi vida y qué oportunidades esta me podría generar. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, Claudia. Es muy interesante lo que Claudia ha comentado porque obviamente cada uno de nosotros está en un momento de su vida personal que es distinto al de todos los demás y por lo tanto tiene unas expectativas y una conversación con la muerte totalmente distinta. Yo este año cumplí 80 años, entonces... ¿Ah? Que se ve bien, o sea que en lo que yo digo. Ahí vamos. No, la Digo verdad, sobre la... la verdad es que me he reído toda la vida, entonces eso me ha ayudado muchísimo. Bueno, y decidí empezar a volver a contactar amigos que tuve en una época que no volví a ver y que de pronto me dicen, Jesús, ¿hasta qué viene? Pero es que fueron parte muy importante de la vida y por todas las circunstancias pues uno se va alejando o por otro oficio o por otra cosa o algo y una conversación, un café de esos es bien interesante. Por otro lado, yo con mis hijos tengo todo muy claro. Ellos tienen firma en todo, ellos firmaron todas
los papeles de la muerte de derecho a morir dignamente, luego saben exactamente todo ese paseo. Y yo lo único que le diría a la muerte si llega ahorita, le digo, denme este enero, porque en diciembre llega mi hijo, la señora y mis nietos gringos y vamos a estar todos juntos. Entonces, si quisiera ese tiempo. Del resto, pues he tenido una vida muy agradable, he hecho montones de cosas. Obviamente, uno podría decir que se puede arrepentir de muchas, pero la realidad es que han sido unos momentos de crecimiento al reflexionar que son interesantes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este ciclo? Porque las conferencias han sido, yo creo que, sensacionales. No sé si ustedes, ¿quién estuvo en la primera conferencia? Ok. ¿Qué vimos en esa conferencia? La copialina. ¿Ah? Fue con Me tocaba acá Sandra. la copialina. La primera fue con Sandra, ¿cierto? Con Sandra. La primera Victoria fue Rodríguez. Ay, yo también, ¿no? Sobre su experiencia con la muerte, con la enfermedad de su esposo. De su esposo. Sí. Toda la lectura que le hizo Santiago. No, yo no estoy en la Yo les hago trampas porque yo lo entrevisté, entonces tengo No sé, 0 kilómetros con la carrocería más o menos. toda la experiencia que ella tuvo con su esposo, que es también médico, con Fabio, su esposo, Él era Que fue desahuciado y todo. Y sigue vivo. Transmutación de almas. La transmutación Ella de almas contó- que se la diagnosticó además de eso Santiago. ¿Ella contó eso en la entrevista? Yo creo que no mentira. de transmutación de alma. Te lo digo a ti. Te lo digo a ti. Sí. ¿Qué Pero es, no, qué ella- es eso? ¿Qué es la transmutación de alma? Lo que ella me explicó y lo conversó con Santiago es que hay ancestros tuyos, para que haya una transmutación de almas se necesita, no es una posesión, sino que cuando estás en una posición, por ejemplo, de un estado de coma o algo, viene alguien de tu mismo linaje a ocupar un rato tu cuerpo, digamos, como a divertirse en tu cuerpo pero no malo desde la perspectiva de la posesión. Y la persona que está en ese proceso lo que hace es recordar quién eres. Entonces Fabio recordaba que era le hacían recordar a Fabio que era un médico, que era cirujano, que todo eso, y eso fue lo que lo sacó adelante. O sea, ¿qué es lo que sucede? Primero, ella es una persona que vive en la quinta dimensión. Sí. Entonces es otro cuento distinto. Nosotros los de la tercera dimensión no alcanzamos a entender lo que es eso. Pero ella tiene una sensibilidad hacia las cosas impresionante, pero impresionante. Y cuando el marido murió 2 veces, porque el marido salió del cuerpo, se encontró con un puente que lo estaban esperando y él dijo, yo no quiero volver. Y ella le mandó un mensaje diciéndole, tú y yo tenemos un pacto y ese pacto no lo hemos terminado, luego no te puedes ir. Y entonces con Santiago encontraron esto de la transmutación y es que hay un antepasado de él que le faltaba cumplir una misión y quería aprovechar el cuerpo para cumplirla y pues eso habría sido muy complicado. Pero es una enseñanza impresionante, porque el marido murió 2 veces y volvió. Eso no es cualquier cosa, y hay muchos de los libros que hay ahí y de los que hemos mencionado, donde hablan de estas experiencias de ir a otro lado y volver, y la gente vuelve totalmente cambiada. Una de las cosas que muestran en todos estos libros y en todas las enseñanzas y que nos lo han mencionado los conferencistas durante este ciclo, es que cuando la gente tiene estas experiencias de que va a morir, sabe que va a morir, o de ir a otro lado y volver, cambia totalmente. Y cambia totalmente porque se da cuenta de que hay montones de cosas que no valen la pena y que lo que vale la pena es lo que hay que vivir
Y por eso era la pregunta que estábamos haciendo hoy. Y por eso lo que vale la pena vivir es lo que motiva a que estas personas casi que lleguen a vibrar en la quinta dimensión cuando van a morir. Yo tengo una teoría muy personal al respecto, y es que, y por eso, mirando las historias de todos los monjes budistas y de este estilo, ellos pueden trascender de una manera diferente, porque llegan a unos niveles de vibraciones y de comunicación con el universo que les permite decidir qué días se van, cómo se van y cómo quieren. Pero eso es algo, un nivel de vibración muy alto, pero muy, muy, muy alto. Los que vibramos a este nivel, pues eso se vuelve muy complicado y no es fácil poder lograr estos estados digamos, de mayor vibración y de mayor cosa. Y por eso yo creo, esto es una creencia muy personal, que las almas salen y van a los sitios de niveles iguales de vibración. O sea, no es que yo me voy a morir y llego al nivel del Buda, no. Allá me falta 25.000 reencarnaciones todavía para poder llegar. Pero sí voy a llegar a donde está la gente con el mismo nivel, que es lo que me permite pensar qué hay que hacer y volver nuevamente para continuar el proceso. Ese es un punto muy importante. Y el otro punto que mencioné en los apuntes es que si uno no cree que hay una vida después de esta, mucho de lo que está haciendo no tiene ningún sentido. Porque, ¿qué? Nos morimos y desaparecimos. Entonces, si existe esa reencarnación, pues realmente lo que estamos aquí es viendo cómo podemos ir mejorando, resolviendo una serie de cosas. Obviamente hay embarradones de esos que le van restando a uno y vuelve otra vez, pero eso es muy importante, el creer que sí existe otra vida. Y como les mencionaba yo, que la Iglesia Católica aceptó la imposición de Justiniano de eliminar la reencarnación y sencillamente volverla algo al final de la vida. En todas las otras religiones, la reencarnación es algo que se vive permanentemente, y en todas las culturas ancestrales esto es, digamos, de compartirlo permanentemente, que es bien importante. Bueno, después vimos la conferencia de Santiago donde él... ¿Sí? Disculpa, agregar un poquito de eso. He estado leyendo sobre los gnósticos y dicen que si uno ha hecho, cualquier ser humano, un poquito de crecimiento espiritual personal, al irse, al devolverse, llega a un hogar que tenga crecimiento espiritual para continuar la tarea. Claro, claro, porque es que, por eso digo, va subiendo de niveles, Sí, sí. y entonces allá tienes el tiempo de pensar, de ver qué vas a hacer y seleccionar cómo vas a hacer para volver. Una de las teorías que he oído es que uno comparte con ciertas almas las reencarnaciones. O sea, el grupo en el que tú reencarnas es el grupo donde tú estuviste en una época. Obviamente puede que con roles distintos. Hay una amiga mía que vive furiosísima porque dice que yo siempre he sido el jefe de ella durante 20.000 reencarnaciones y que está esperando el momento de vengarse. Pero eso es bien importante porque implica un montón de expectativas sobre qué es lo que va a pasar. Y si ustedes se acuerdan de la presentación de Santiago Rojas, él dice que muchos de los pacientes de él terminales en el momento de morir ya estaban en estos niveles de vibración altos. Y si miramos las conferencias posteriores, pues ahí hay
un punto que nos quedó en el aire, que yo creo que es el duelo. Porque es que todo esto es un proceso, claro, vamos a morir, no sé qué, si sé qué otros, pero es que nosotros nos fuimos. ¿Y qué pasó con la gente que estuvo acompañando durante un montón de tiempo? ¿Qué pasó con los que quedaron y cómo van a vivir esa situación? Eso no es tan sencillo. Implica, para que haya un proceso muy sólido, implica una capacidad de la gente increíble. Por eso yo admiro el que tú hayas decidido, Diana, el estudiar para acompañar ahorita a la gente en estos procesos, porque no es fácil. No es fácil. Tanatóloga, ¿no? Yo creo que un curso a distancia es un posgrado, una No es maestría. tanatología, estoy acompañando como consejera espiritual en cuidados paliativos en la unidad de tratamiento de dolor en la UTD. Estoy aprendiendo, ahí voy aprendiendo con cada paciente que muere. Claro, pero es que eso implica también un sentimiento para uno, pues yo aquí estoy inventando. Eso no es fácil. Para mí no sería fácil. Y aquí voy a volver otra vez a una historia. Cuando empecé yo las conferencias, primera conferencia, 85 personas, conté toda mi historia que ustedes oyeron algo ahora. Y me empieza a llamar la gente por la tarde y al otro día, Guillermo, yo tengo esto, Guillermo, yo tengo esto, Guillermo, lo otro. Y entonces me fui donde Santiago. Le dije, Santiago, hasta aquí llegamos. Si yo hubiera querido ser médico como toda la mitad de mi familia, pues habría estudiado medicina, pero es que yo no aguanto esto es un dolor impresionante, todas las cosas que me cuentan son conmovedoras. Entonces me dice, un momento, tienes que partir de la base de que este problema no es tuyo, es de cada persona. Tú puedes tener la sensibilidad de oírlo y acompañarlo, pero no de vivirlo, porque es que la vivencia es de cada persona. Tú recibes la información y la dejas pasar, acompañas, pero no puedes hacerlo porque si tú te echas el mico al hombro, nosotros los médicos estaríamos locos. Entonces es una enseñanza bien interesante. Además me dijo, ya se abrió la puerta, no se puede cerrar. Dime. Buenísimas noches. Me he tomado 2 tragos para tomar impulso. Porque tengo tantas dudas que pienso si las puedes poner aquí sin dañar pues, el ritmo que tiene. Existe el deseo de seguir viviendo, pues sí, tal vez es la experiencia que yo he tenido, que me ha gustado en gran parte y que no quisiera abandonar. Entonces, en ese sentido, la negociación con la muerte no jodas, todavía no. Tengo muchas cosas que quiero seguir haciendo. Ahora, ¿por qué? Porque pues, es tal vez mi cotidianidad elemental que quiero perpetuar. ¿Hasta dónde? Hasta donde me dé la fuerza, porque si no la tengo, ahí sí es complicado. Ahí sí yo digo, ahí sí nos vamos. Vámonos, flaca, a donde sea, porque si eso es así, va a ser un tormento no vivir, ¿sí? Entonces, mi planteamiento es, sí, que muchas religiones plantean que existe el otro nivel y la otra oportunidad de ser mejor y tal. Pero soy tan racional. Y eso, ¿quién me lo prueba? Que me cuenten, no me como el cuento tan completo. Que hay libros en cantidad y teorías y 20.000 experiencias. Soy extremadamente racional. Es ahí donde me tomo el segundo turno para decir qué hacemos frente a un incrédulo como yo en eso. Tal vez es la única oportunidad como ser, como organismo viviente. Y listo, y se acabó, y eso fue lo que fue. Te voy a confesar otra cosa. Tú estás mencionando eso
casi que en las mismas palabras que la mencionó mi primo Rodolfo Linares un día que tuvimos una conversación sobre esto. Y me dijo, yo no creo en la muerte, en la otra vida, yo creo que aquí acabamos todos. Y esa ha sido mi experiencia, y eso es lo que yo creo. Y ahí no hay nada que hacer, porque es que esto es absolutamente personal, lo mismo que morirse es personal, ¿no? Uno no se muere por otra persona. El creer que hay o no hay otra vida o que uno va a tener otra oportunidad o alguna cosa es absolutamente personal. Y eso es muy respetable, porque es que esa es la esencia de que todos seamos humanos y cada cual tenga una manera de ser y de pensar. Que no es fácil aceptar porque hay gente que no acepta discusiones de este estilo, pero el representar, el aceptar que la gente puede tener ideas distintas a uno es todo un proceso. Estoy en el punto contrario a Germán. Resulta que yo no es que crea, yo tengo certeza. Y entonces, si me preguntan ¿y por qué tiene certeza? Porque he tenido experiencias. Entonces, les voy a contar una. Mi esposo se murió de repente, estando perfecto. Perdón, es que Grisales iPhone está con el micrófono abierto. Sí. Yo estaba mirando, pero nadie está con una persona. ¿Será que alguien quiere intervenir también de allá? No, es que lo tiene abierto, tiene el micrófono abierto. Quiere intervenir. Perdón. Mi esposo se muere de repente. Estando perfecto, pues ustedes se imaginan el golpe, queda hundido en un hueco. Y el literal queda hundido en un hueco. Mis hijos, o sea, todo terrible. Terrible lo que se imaginen, sí. Pero les voy a contar lo que me pasó. Mi esposo se levantaba muy temprano y pasito para no despertarme. Y se muere él y yo empiezo a sentir que él camina por el apartamento y sonaba la madera. Y sentía que llegaba y se sentaba en la cama. Llego y lo siento un día que me abraza así, uy, que yo decía, uy, le alcancé a tocar las manos. Claro, hay mucha gente que dice, uy, se la fumó verde. No, o sea, de verdad, lo sentí. Entonces digo yo, y me acompañó mucho tiempo. Antier estaba escuchando una charla del doctor Carvajal, no sé si ustedes lo conocen, Sí. y el doctor Carvajal hablaba de cosas que pasan y contó algo muy parecido de alguien que le pasó, que la señora, y digo yo, uy, no soy la única loca, o sea, y de verdad, yo sé, o sea, y he tenido experiencias, tuve otras con mi esposo y he tenido con mi mamá, con otras personas, que estaban muy allegadas. Pero con tu esposo no hay sentimientos de culpa. No, sentimientos de gozo, con mi esposo. No, o sea... Pues mira, Da alegría. dentro de las cosas que he leído, dice que dependiendo del nivel, obviamente, de vibración de las personas, las personas no se van del cuerpo, sino 8 días después de morir. Más cuando es de repente, que es lo que he leído. Y lo segundo es que continúan rondando mientras se van acostumbrando a su nuevo estado, y ese puede durar casi un año, hasta que ya pasan al otro estado. Eso obviamente hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y ¿saben qué? Hay que sentirlo, que es como cuando uno está enamorado o cuando uno siente el amor, cuando una mamá mira a su hijo, o sea, ese cariño, eso se siente. Uno ve a una pareja enamorados, eso se siente, es así lo que uno siente. Entonces hay que sentirlo. Entonces yo digo, tengo certeza. Pero fíjate, verás que son dos posiciones extremas, pero son totalmente válidas, porque cada uno tiene una experiencia y
sentimiento hacia la vida distinto. Y eso es válido. Los medium dicen que morirse es como un viaje, que las personas sabemos que nos vamos a morir con anterioridad. Y es como cuando tú te vas a hacer un viaje y entonces dices, ay, voy a ir a Estocolmo, y entonces empiezas a comprar el tiquete y empiezas a definir que vas a hacer esto y esto, que igual es morirse. No desde una perspectiva consciente, pero fíjate que muchas veces las personas empiezan a decir, oiga, él empezó a hablar de la muerte, él empezó a hablar, o ella empezó a hablar de tal cosa, o empezó a hablar de tal otra, y es porque tú no sabes, pero tu alma sí sabe que ya te vas a partir y empiezas a organizar cosas, pero no con la intención de que te vas a morir, pero eso dicen. Dicen que muchas veces tu alma se va días antes de que tu cuerpo se muera. Muchas veces en procesos de enfermedades largas, por ejemplo, ¿cómo es que dices tú? La moridera, en el proceso de la moridera, cuando ya, por ejemplo, a una persona la duermen en esos cosas paliativos que ya muchas veces ahí no está solamente el cuerpo ya terminando de ir. Que el alma sale por los pies. No era por la... Eso sí no sabía que salía por pies. Por ejemplo, cuando estás tú con personas que tienen temas paliativos, que ya están para irse y eso, los masajes en los pies ayudan mucho. Y un poco lo que tú dices bueno, algunas veces tardan en llegar a la luz, pues a pasar al otro lado. Y siempre llegan. Pero mira, Actualmente cuando aparece alguna señal de esas de, uy, se prendió el fogón, llegó un pájaro a mi ventana y nunca ha habido ese pájaro, y ese tipo de cosas son símbolos, como decía yo. De que ya estoy fresco, Chávez, ya llegué. Gracias. Muchas teorías hablan de que se sugiere salir por la cabeza, y alguien explicado de una manera que me pareció muy acorde, que es como quitarse una camisa o una blusa, se sale por arriba. Y también es bueno saber que en otras teorías dicen que si una persona va, por ejemplo, en un carro y hay un choque inminente y el espíritu sale un momento, se choca, digamos que no se murió, entonces vuelve a entrar. ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. Si hay un accidente, Sí. digamos que va solo una persona conduciendo, Sí. entonces ya el choque es inminente, se sale el espíritu. Salir y volver. El espíritu. Sí, pasa el choque y vuelve. no, pues de hecho hay personas en la quinta dimensión que salen. Sí. Y hay gente que viaja por las noches. Y hay gente que va y tiene acceso a los registros akáshicos y ve un montón de cosas, pero como digo, me faltan 25.000 reencarnaciones. Hay una experiencia muy bonita de una pediatra que se volvió pediatra angelical, no sé si la conocen, que se llama Marta Coy. Sí. Ella tiene una experiencia, como dices tú, cercana a la muerte, sale así como tú dices, en ese momento ella dice que la saca su madre María a decirle, mire, ya le toca hacer el tema de pediatría angelical y todo el proceso de pediatría angelical que ya. Se estrellan, cuando se estrella vuelve y la recogen, su cuento es chistoso porque ella que es angelical la recoge. Un señor se llama Uriel. No. El otro se llama Gabriel, el otro se llama Rafael, el otro se llama Los ángeles. En serio. Los arcángeles. Los arcángeles, es una cosa así. Pero mira, yo no sé si ustedes, alguien puede hacerlo, pero hay personas que hacen viajes astrales permanentemente. Sí. Y sin visa. Pero yo creo que
Lo importante es que muchas veces no nos damos cuenta que lo realmente único es el viaje que estamos haciendo en este momento. Lo otro es una abstracción. Y la mente nos juega cuestiones muy simpáticas. Yo he hecho viajes astrales. ¿Sí? Y lo recuerdo de niño y otras veces y sin traje. Ni nada colateral. Pues tuve a mi hermano mayor que siempre nos decía que de un momento a otro él dormido y sintió que se salió del cuerpo y que él veía su cuerpo ahí y que voló, ¿sí? Y que eso era algo maravilloso. Y luego volvía y entraba, que lo hizo como unas 3 veces, pero que ya después le dio como miedo, ¿sí? Y no lo volvió a hacer, porque le daba miedo pues que después no pudiera volver a entrar. Mira, las personas que yo conozco que hacen viajes astrales conscientemente, sé que han empezado con el temor de no volver. Sí. Entonces, necesitan acompañamiento en ese viaje, por lo menos en las etapas iniciales, mientras aprenden a viajar. Eso es algo pues, más allá de mis conocimientos, pero es lo que comentan y es una cosa que uno lo mira y tiene cierta lógica, porque es que estás en un mundo que no es este. Claro. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que él murió el año pasado, en marzo, y él en diciembre estuvo acá en Bogotá, él no vivía acá en Bogotá. Estuvo en Bogotá y compartió pues con todos nosotros y a él le gustaba mucho la naturaleza y pues siempre le gustó vivir entre la naturaleza y fuimos al jardín botánico y eso fue maravilloso para él. Y después cuando se fue a despedir me dijo, Tita, le decía Tita, yo estoy listo para irme en cualquier momento. Me lo dijo así. Y yo le dije, pues lo miré y le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, estoy listo para irme en cualquier momento. Le dije, hermanito, pues yo, o sea, no le, pues como que creí mucho, yo me asusté también y yo le dije, pues si uno ya está preparado y piensa que está listo, pues me parece a mí maravilloso estar uno como listo, ¿cierto? Preparado. Pero pues, a ver, usted tiene mucho por qué vivir y todo eso, le dije yo. Y él se murió en marzo, ¿sí? Él me lo dijo en diciembre y se fue en marzo del año pasado. En este momento les tengo que contar otra cosa, infidencia. Estoy tomando un curso con los monjes de Plum Village, los monjes Zen de Plum Village, con la idea de que uno pueda acercarse a la naturaleza, pero acercarse con un sentido de que la naturaleza y nosotros somos una sola cosa. Y he estado en las conferencias y las cosas y tienen unos grupos así donde uno comparte con las otras personas experiencias y cosas. Obviamente, al grupo al que yo entré, yo soy el más primíparo del mundo. Y entonces uno de los miembros hizo una exposición súper emotiva de algo que le había pasado y yo le dije, mira, yo tengo, digamos, una impresión sobre lo que estás contando y llega una china de 30 años que lleva 10 años estudiando la cosa y me dice, Guillermo, tú no puedes hablar. Las reglas que hay aquí es que tú puedes escuchar, pero no puedes hablar, porque esta es la regla del silencio. Yo dije, madre mía, 80 años perdidos. Pero es que eso, y ellos viven en unos niveles totalmente distintos. ¿No? Y cuando uno oye a estos monjes que empiezan a compartir sus sentimientos y sus cosas, pues
de alto turmeque. No, Pero no es necesario Quisiera- tanto la... perdón. Quisiera aportar que cada noche, al dormirnos, es una experiencia pro muerte. Exacto. Entonces sería importante quitarle el miedo y saber, por ejemplo, los viajes astrales, es bueno saber de que hay un bajo astral. Imagínense una cantina con borrachos y peligro de puñaladas y tiros, y hay un alto astral. Entonces, si uno quiere, o las personas que quieran tener experiencias, va a ver cuando se salga. Además, todos tenemos un ángel guardián que nos acompaña todo el tiempo, o el ser interno es el mismo. Uno puede pedir ir al alto astral y va a aprender cosas y podría pedir permiso, por ejemplo, para ir a visitar el templo de uno de los arcángeles, por ejemplo. Y va a aprender, va a haber lecciones y todo tipo de cosas. Y entonces sugiero que se pida al alto astral. Buen dato. Y una de las partes es que al salir y ver el cuerpo dormido, porque sale el espíritu, el cuerpo físico se queda ahí porque pesa mucho, tiene que descansar, y entonces no asustarse, es parte del ejercicio. Y tenemos algo aquí pegado que se llama el cordón de plata, y nunca nos van ni a ocupar el cuerpo ni a tener dificultades para volver, para limar esos mieditos. ¿ibas a decir algo? Bueno, con esto de la meditación Zen, yo lo he probado sin gurús. No, estos no son gurús, eso es japonés. Pero sin un maestro. Y efectivamente sí he comprobado el crecimiento, y lo hice para una destreza deportiva. Y hay un crecimiento notable, sin mucha pretensión ni aplicación, solamente la vida deportiva. Después uno aprende a hacerlo ya sin necesidad de estar solitario y de todas esas cuestiones, y le produce a uno mucha confianza, mucha serenidad, mucha tranquilidad. Hoy estuve con una de las maestras colombianas de alto rango que me compartió un libro interesantísimo. Yo le decía, pero mira lo que dice aquí, de un monje zen que en California ha desarrollado unos movimientos humanitarios increíbles. Ya, él dice que la meditación no resuelve todo, porque mientras tú no salgas de tu ego y hayas limpiado todo el ego, la meditación ayuda, sirve, pero queda el ego todavía ahí. Y lo primero que uno debería hacer es limpiar el ego. Limpiar el ego no es eliminarlo, porque pues no No. creería que el ego no es parte del ser humano, ¿no? Correcto. Tú tienes ahí el libro de la quinta, del mexicano, ¿cómo se llama? Ahí tienes la quinta... De Miguel Ruiz. Sí, Miguel Ruiz. Sí, Miguel Ruiz. él tiene un libro interesantísimo en que le relata a uno los distintos roles que uno tiene en la vida. Uno nace absolutamente inocente. Pero entonces empieza los padres a educarlo con lo que los padres creen que es educación. Y ahí peco yo de que lo que yo creía que era educación, mirando esto, no tiene nada que ver con el asunto. Porque lo primero que hace uno es, no haga esto, no haga lo otro, esto está bien hecho, ¿no? Y empieza a generarle al niño una imagen de lo que el padre cree que debe ser el niño, y el niño actuar de acuerdo con la imagen que el padre cree, y probablemente la de la madre es distinta. Entonces el chino ya va con 3 personalidades, la de él, la del padre y la de la madre, y entra al colegio y con sus amigos empieza a recibir otras imágenes distintas, y entonces ya tiene otra personalidad que trata de, digamos, de presentar permanentemente para acoplarse, y así le va sucediendo a lo largo de la vida, y el yo verdadero interior se va quedando en el fondo, en el fondo, en el fondo. Entonces, una de esas enseñanzas es cómo hace uno
para liberarse de todas esas personalidades o esos yos o esos egos, ¿no? Ah, es que usted fue tal cosa. Usted es el presidente de no sé qué compañía importantísima. Eso no tiene nada que ver con el asunto, porque deja de ser presidente y ahí quedó el cuento. Pero el verdadero yo interno es el que uno tiene siempre oculto.